discuten si Unamuno es filósofo o si Unamuno no es filósofo. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no, hay quien dice que no lo sabe, que puede ser o que puede no ser. El hecho es que Unamuno no tiene una obra que respondería a una clasificación filosófica. Podríamos decir que el sentimiento trágico de la vida, si se lo quiere tratar como libro de filosofía, pues no hay ningún sistema, no hay ningún cuadro lógico, no hay ninguna, no digamos una teoría del conocimiento, nada. No hay nada a lo que agarrarse así como decir, esta es la filosofía de Unamuno. Si se quiere, se puede rastrear, entonces, hay que rastrearla, o sea, hay que hacer una labor de rastreo. En el sentimiento trágico de la vida hay muchas pistas, y hay muchas pistas en distintos ensayos de él, y luego si nos vamos de la filosofía, lo relacionamos con la religión, pues la agonía del cristianismo, o si también podemos utilizar la vida de Don Quijote y Sancho. O sea que hay que hacer una labor de búsqueda y rescate. Bien, entonces, antes de entrar, simplemente quiero señalar dos cosas, supongo que sabidas, pero quiero asentarlas, porque a veces cosas muy sencillas nos olvidamos de ellas. Un par de rasgos intelectuales de Unamuno. Uno de ellos es Unamuno, ¿cómo lo llaman? Don Miguel, yo prefiero decir Unamuno, si no entramos en... está comunicado con el pensamiento europeo. Es decir, él está al corriente de todo lo que se piensa en Europa y en América. Y tanto en la América del Norte como en la América Latina, por supuesto. O sea, él lee y no sabemos de qué manera, o se puede rastrear de qué manera, está comunicado, se entera, sabe lo que se piensa, lo comenta. Y por otra parte, él es un políglota, que diríamos, disculpad por el palabra, tiene una facilidad para los idiomas que no solamente es asombrosa, es realmente casi inexplicable. Claro, es algo tan diferente al común de los mortales. Yo no sabría decir cuántos idiomas dominaba, pero bueno, por supuesto el euskera, el catalán, el castellano, el inglés, el francés, el italiano, todos esos los domina. Creo que el alemán también, digo domina, Luego conocer, pues conoce, fijaros en un detalle que creo que es sabido, él para leer a Kierkegaard, quería conocer a un, no sé si filósofo místico danés, él aprende danés para leer directamente a esa persona. O sea, él no quiere traducciones, no, él se dedica a traducir. Sí que domina el alemán, porque ahora que recuerdo, antes de conseguir la cátedra se ganaba la vida, entre otras cosas, en traducciones, se buscaba trabajo de traducciones, y él tradujo algunos de los tratados de Schopenhauer, que es alemán. Y traducir con la calidad que se exigía significa dominarlo. Otra cosa es que lo hablase mejor o peor, pero entenderlo, leerlo, traducirlo, y además hablar. Bueno, pues y ya digo, no se conoce bien la lista completa. Latín y griego clásico. Perdón, gracias. Él sacó la cátedra. Claro, no son lenguas vivas, pero él domina, él saca la cátedra de griego de Salamanca, latín. Para que lo que hubiese querido. Entonces, bueno, esto es para que, pues, es bueno tener una pista de su nivel intelectual, de su mente, vamos a decir. Claro, ya de paso, pues, él no solamente era una gran mente, era un gran corazón. Esto es lo que más despista. Era una mente tan potente, un corazón tan amplio, ¿no? Para dar cabida a tantas cosas y para darle prioridad al sentimiento sobre el pensamiento. Fijaros que, lo subrayo, su obra más filosófica se llama El sentimiento trágico de la vida, no el pensamiento. Es el sentimiento. Claro, él no era sentimental, no son las emociones de andar por casa. Pero cuando dice sentimiento dice algo muy profundo, algo del alma, algo de lo hondo del corazón, algo que va a decir que va a ser la guía de nuestra vida. O sea, el sentimiento que nosotros tenemos de la vida es lo que en realidad va a decidir qué es lo que nosotros vamos a hacer con nuestra vida. Es decir, él pone el sentimiento como causa.
Pero bueno, vamos al apunte filosófico que quiero dar a ver cómo lo resumo. Sobre filosofía, dice una serie de cosas. La primera que me interesa aportar es que la distingue de la ciencia. Ciencia, pues, la ciencia es un tipo de conocimientos, no es la filosofía. Y viene bien la aclaración porque él dice, la ciencia se ocupa de interpretar, de conocer la vida, lo que llamamos la realidad. ¿Para qué? Pues para mejorarla, para hacernosla más fácil, etcétera, etcétera, etcétera. La vida, como si dijéramos, por ejemplo, la biología, eso es ciencia, ¿no? La botánica, eso es ciencia, las matemáticas, lo que sea, ¿no? Dice, la filosofía no se ocupa de la vida, digámoslo directamente, la filosofía se ocupa de la muerte. La filosofía, su mirada está puesta en la muerte. ¿Por qué? Dice, pues porque la vida tiene un horizonte seguro. Vamos a llegar a un límite y vamos a morir. Y la pregunta es, ¿y después? ¿Qué hay detrás de ese horizonte? Y para él no se puede vivir sin mirar eso, sin preguntárselo, sin intentar entenderlo, sin darse algún tipo de respuesta, porque para él la respuesta que te des a eso te va a hacer el plan de vida. Dicho de una manera muy sencilla. Él no concibe, bueno, sí lo concibe, se da cuenta de que mucha gente vive sin querer mirar para allá, mirando para otro lado, vamos a decir. Pero eso para él es demencial, no lo comprende de ninguna manera. Él le llama a ese tipo de persona una persona apariencial. No voy a entrar en concepto, luego si queréis, yo voy diciendo cosas y lo que queréis que aclare, si yo soy capaz de aclararlo, o si vosotros lo podéis aclarar, mejor. Apariencial, él habla de un ser humano sustancial, un ser humano que tiene el sentimiento trágico de la vida. El sentimiento trágico de la vida, bueno, que le dedica muchas páginas, pero se puede decir de una sola vez, quizá abusando del término, es la rebelión ante la muerte. Eso. Hay quien dice de no, que le teme a la muerte. Bueno, cada uno diga lo que quiera. Yo no diría eso de ninguna manera. Él se rebela contra la muerte. Él dice, si no hubiese nada más allá de la muerte, habría que vivir de manera que eso sea una injusticia. Hay que vivir como para desmentirlo, es decir, tiene que ser injusto. Eso no puede ser. No puede ser, trata el tema del ser, pero no hace categorías del ser ni nada. Y cuando habla del ser, pues lo habla de una manera muy sencilla. El ser es lo que es, y el ser tiene una característica, que es siempre. El ser no puede dejar de ser. Y entonces, ¿cómo puede ser que alguien diga, el materialismo se reía de él y lo vapuleaba por todos lados, que alguien diga que nos espera la nada, que se para a pensar, dice que le llega a doler la cabeza y que le da hasta vértigo, pensando en la nada, y no puede, porque claro, él es el que piensa. ¿Cómo yo voy a pensar que yo no existo? Si soy yo el que piensa que no existo. No puede ser. O sea, yo no puedo... O sea, si yo pienso en la nada, soy yo el que piensa en la nada. La nada es algo que yo pienso. Entonces, no, es imposible. No puede solucionar ese tema. Es decir, no quiero calentar yo a vosotros la cabeza, digo, para que veáis, este es el pelo de sus reflexiones. Y es lo que... claro, uno se pregunta, bueno, también trata la muerte, por ejemplo, trata la muerte de varios aspectos, sobre todo en su obra. La muerte, por ejemplo, como descanso, muy sencillo. Dice, ¿quién está descansando ahí? Descansando, pues, ¿quién está descansando? Oye, de la muerte como soledad. ¿Quién es el que está solo? Bueno, es decir, que él choca con su mente contra esa frontera, y rebota una vez y otra. Evidentemente, él lo que nos va a decir es que la razón es insuficiente. Nosotros podríamos preguntarnos, bueno, ¿y si él se hace todas estas cuestiones y él dice que es la cuestión fundamental, que no se puede vivir sin preguntarse
y tener algún tipo de respuesta, o algún tipo de idea, o algún tipo de creencia en base a la cual yo voy a planificar mi vida. O sea, él no concibe que se pueda planificar la vida sin un sentido de vida. No puede ser que yo planifique mi vida igual. Si voy a dejar de ser, que él dice el ser no puede dejar de ser, pero bueno, ya eso que dicen algunos, ¿no? Que si él dice, no voy a dejar de ser del todo. No voy a dejar de ser, voy a pervivir. Si yo voy a pervivir, yo no me puedo plantear la vida igual. Bueno, podríamos decir nosotros críticamente, bueno, pues si él le da tanta importancia a esto, o esto tiene tanta importancia, ¿por qué no construye un sistema filosófico para intentar dar respuesta? Para intentar solucionar esta cuestión. Bueno, pues eso es lo que os estaba diciendo, que él no confía en la razón. No es que no confíe en la razón, sabe que la razón es insuficiente. O sea, la razón es insuficiente. La razón no puede explicar la vida. La razón no puede abarcar la vida. Y la vida, tal como él la plantea, incluye la muerte. O sea, la vida es inseparable de la muerte. La vida que llamamos vida tiene como horizonte la muerte y está incluida. Y entonces la razón, él habla de que hay que vitalizar la razón. Hay muchos que intentan racionalizar la vida. Bueno, esto él no desconfía. Él no quiere racionalizar la vida, por mucho que utilice razones continuamente, pero no cree en ello. Él le da la vuelta a la cosa. Hay que vitalizar, hay que darle vida a la razón. Y entonces él busca esas razones vitales. Esas razones vitales son las que le van a llevar a hacer la obra que él hace. O sea, porque bueno, él escribe sobre todo, sabemos, ensayos, múltiples ensayos, artículos, ni digamos, teatro, las novelas, que como alguien le dijo alguna vez que eso no era una novela, dijo, pues es una nívola, pues ya está, solucionado. Si no es una novela, es una nívola. Relatos, poesía. La poesía es donde él condensa esa vida que quiere expresar. O sea, él va a decir en alguna parte, que no recuerdo cuál, que la poesía y la filosofía son hermanas gemelas. Y entonces él ya a partir de un momento determinado abandona todo intento filosófico, que prácticamente casi no lo tuvo, pero vamos, lo abandona totalmente y se entrega a la poesía. Y la poesía va a ser su gran medio de expresión, donde él va a poder decir, de la manera que la poesía permite, con el ritmo, con el tono, con la profundidad, con la densidad, con la intensidad y con la síntesis que la poesía es capaz, se va a convertir en su medio de expresión. Hay una idea en él que es el consolarse por haber nacido. Es decir, él quiere aportar elementos que permitan al ser humano entender la vida de manera que el haber nacido sea para él, sea para ese ser humano un consuelo. Es un poco fuerte esto. Yo cuando algunas cosas de Unamuno las relaciono con elementos clásicos, ¿no? Eso me trae a la memoria un episodio de un héroe griego, da igual cual, que estaba persiguiendo a un fauno. Solo un héroe se atreve a perseguir a un fauno, que es unos bichos peligrosísimos que habitaban los bosques de la Grecia antigua, ¿no? Y consigue atraparlo al fauno. Después de mucho pelear, lo atrapa, lo tira al suelo, se le pone encima el bagarro por el cuello, y lo que quería era que el fauno le contara cuál era el problema del ser humano. ¿Cuál era el problema del ser humano? ¿Cuál es el problema que el ser humano tiene en la vida? Por el cual sufre, ¿no? Y el fauno se parte de la risa, se mueve de la risa y dice, el problema de vuestro es haber nacido. Eso es sin más. De la Grecia clásica. Y él habla de consolarse por haber nacido, no vivir desconsolado, ¿no? Entonces, estamos en esta idea, ¿no? De que él vamos a ver, este es el sentido que yo y algunos otros le encuentran a su obra. Él desarrolla toda una obra donde él trata de mostrar la vida con su contenido y tratar de múltiples maneras el problema de la muerte. En este sentido, hay que tener en cuenta que para él, Cervantes y el Quijote,
pertenecen a la misma realidad. O sea, no hay en ese sentido una realidad ficticia, literaria, y el autor es más real que la obra. Para él, Otelo y Shakespeare pertenecen a la misma realidad. Esto también nos llevaría a quizá un debate, porque ¿a qué realidad se refiere él? Bueno, en pocas palabras él se refiere a esa realidad que él llama sustancial. Yo suelo decir esencial, pero él le llama sustancial. Utiliza la palabra sustancia. Y que es el contenido del ser humano. El contenido del ser humano, que él no le llama alma, en general no le llama así, conciencia sí le llama conciencia. Él dice la conciencia. Y entonces, pues ese contenido del ser humano está tanto en un ser humano biológicamente vivo, como estamos nosotros ahora, como en un ser humano que esté en una novela, en un relato o en cualquier lugar. Es un ser humano, porque tú estás hablando de un ser humano y de su contenido, porque claro, él no, su trabajo va a ser no describir al ser humano por fuera, el continente, sino que va al contenido, a la raíz. Esa es su búsqueda, que lo logre más o que lo logre menos, eso cada cual tendrá su propia apreciación y lo conocerá en una determinada medida, ¿no? Pero ese es su esfuerzo, ese es su trabajo. Yo creo, no sé, que Unamuno es cristiano. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque con la inteligencia de él, su nivel intelectual, su comunicación con el mundo, lo que él podía saber o aprender, yo no veo, o no lo he rastreado suficiente, que haya rebasado los límites, las fronteras del mundo cristiano. Vamos a decir, yo voy a decir, una religión es como una nación espiritual, es como un territorio espiritual. El cristianismo, en su conjunto, es un territorio espiritual muy vasto, muy grande. El Islam es otro, el judaísmo es otro, son territorios. En la India hay continentes espirituales, casi imposibles de recorrer en una encarnación, como diría yo. Son muy vastos, ¿no? A mí eso realmente me interesa. A mí me interesa, pero claro, para dar una respuesta que yo dijera, oye, estoy seguro, pues no he estudiado suficiente ni lo he examinado suficiente. Pero lo que estoy diciendo es un poco inferencia. Yo no veo que él haya rebasado las fronteras del territorio, de la nación espiritual cristiana. Entonces yo digo, ¿por qué? Eso no lo puedo saber, eso ni me lo... ¿Por qué quiero decir? Pues no le ha interesado. Él ha vivido dentro de ese territorio, o sea, inclusive su angustia espiritual, vamos a decir, porque la tiene, su congoja, él le llama así, congoja, tribulación, sufrimiento, y todas sus dudas acerca de la vida eterna o no vida eterna, la muerte, están dentro del territorio del cristianismo. Porque fuera del territorio del cristianismo, y si nos vamos hacia Oriente, tiene unas respuestas infinitas, no te las acabas. Y sin embargo yo no detecto, no vuelo, no rastreo, si alguien lo ha visto que me lo diga, porque yo no lo sé. Él no ha salido de ese territorio. Es que es muy grande, por cierto, pero no le ha interesado. Él al final de su vida, y está recogido el testimonio, lo he visto en varias versiones, de que él habla de la defensa de la civilización cristiana. Bueno, sigo diciendo que es cristiano. Y eso fue lo que le hizo ese motivo completamente, aparte de su aversión, vamos a decir, él tiene aversión al desorden, al caos, al salvajismo, a la barbarie. Eso le convulsiona. Y entonces cuando él ve lo que sucede bajo la Segunda República Española, lo detesta. Y cuando se sublevan los que se rebelaron contra la Segunda República Española, no es que esté con ellos, lo ve bien, porque él cree que son los salvadores. Él, que no había admitido nunca a los militares en su concepto de civilización, a los militares no les daba cancha. Bueno, el enfrentamiento que tuvo con Miguel Primo de Rivera y con el rey Alfonso XIII, bueno, eso para qué vamos a hablar.
O sea, él no se detuvo ante nada, él se jugó la cátedra, la vida, se jugó todo. El que diga que Unamuno se acobarda, pues yo creo que Dios le perdone, pero no sabe lo que se dice. Simplemente él, cuando sucede la sublevación del 18 de julio de 1936, cree que aquellos van a salvarnos de los bolcheviques, o sea, de los soviéticos, por la influencia que ya tenían en la Segunda República Española. Esa es la historia. Y además que lo engañan, porque cuando el golpe de Estado decían viva la República, no sé si todos lo sabéis, que los sublevados decían por la República, viva la República, viva la República, él se entrevistó con Franco y todo. Lo que pasa es que luego cuando él empezó a ver lo que hacían en la retaguardia, la represión, la persecución, los paseillos, los juicios sumarios y los asesinatos, cuando empezó a ver eso, ya no pudo vivir más. O sea, eso ya acabó con él. Pero estoy diciendo que la civilización cristiana, ese es el concepto. O sea, es un cristiano civilizatoriamente hablando. Él se mueve dentro de toda esa ideología. Ahora, él tiene su propia idea de Dios, él tiene su propia idea, por ejemplo, una idea muy original. Creo que es original. Él piensa en la soledad de la muerte, o sea, se muere solo. ¿Y por qué se muere solo? Se muere solo porque para contemplar a Dios no puede haber nada más. Entonces la soledad para él es que desaparece absolutamente todo y solo queda Dios. Esa es la idea de él, que la he tomado directamente. Es más, podemos razonar sobre esto, y él recurre a la Biblia, que la conoce bastante bien, por cierto, para decir que a Dios no se lo puede ver estando vivo. A Dios solamente se lo puede ver en la muerte. Es más, el regocijarse de que en algún caso se dice, si ves a Dios vas a morir. A Dios no se lo puede ver, contemplar, conocer en la vida, en las cosas, en el cuerpo, en el mundo objetivo, en el mundo de las apariencias, sino solamente en el mundo de la esencia, en el mundo de la sustancia. Eso es la soledad para él. O sea, no es algo que le dé miedo, sino que él se va a enfrentar con Dios. Tiene un concepto muy elevado, muy profundo. Y de ahí en más se podrían decir cosas. Bueno, es un hombre religioso, pero no al uso común, como no es filósofo al uso común. Él no tiene nada de común. Bueno, sí tiene cosas de común, pero en estos niveles no. Si hablamos de filosofía, hablamos de religión, si hablamos de los territorios del alma, le llamo yo, no tiene nada de común. Tiene algo común, bueno, tuvo una familia, 9 hijos, los quería muchísimo, era un padrazo, un abuelazo. Vamos a ver, él cuando habla del hombre apariencial, al hombre cotidiano, no se refiere a que en la vida cotidiana, en la vida normal que todos hacemos, no se pueda vivir una vida real, una vida profunda, una vida basada en la realidad de la conciencia y del alma o del yo. No, eso se vive en la vida cotidiana. Cuando dice lo cotidiano es, el hombre apariencial se refiere al ser humano que se olvida, de su ser, o sea, que se olvida, que no quiere ocuparse del sí mismo, del yo, de la pregunta filosófica por excelencia, ¿quién soy yo? Y él cuando toca esto, dice, ¿quién es el que pregunta? Es la persona que pregunta ¿quién? ¿Quién soy? Y ese es el tema fundamental, esa identidad y lo que de ahí se deriva. Él no lo utiliza de manera convencional, clásica. Por ejemplo, yo no he leído en ningún lado que habla de dónde vengo, a dónde voy, ¿no? Lo clásico de la filosofía, que está incluido. Es un planteamiento de la conciencia, del alma, del yo, no sé cómo cada uno lo quiere llamar, de la mente. Uno de los detalles, él habla de la agonía del cristianismo. Bueno, él se debe preocupar por el cristianismo como se preocupó de España. O sea, se preocupa de la nación espiritual a la que pertenece como se preocupa de la nación humana a la que pertenece. Vamos a ver, yo quiero decir una cosa, para mí uno que está por encima, que está en ese territorio, pero no está en el mismo nivel que los demás. Exactamente. Como si nosotros vivimos en el 4.º piso, todos, y en el 4.º piso tenemos una serie de problemas.
de una manera o de otra, y es lo que andamos intercambiando, ¿no? Los negocios que nos llevamos, y los jaleos, y los problemas, y los enfrentamientos, y los roces. Vivimos en el cuarto piso. Él vive en el quinto. O sea, él vive sobre nuestras cabezas. Nuestro techo es su suelo. Él pisa en nuestro techo. Nosotros oímos sus taconazos, oímos sus pasos, oímos cómo camina, pero no sabemos qué tiene en la cabeza, porque su cabeza está más arriba. O sea, yo no pretendo saber lo que uno tiene en la cabeza. Dios me libre de pretender semejante cosa. Simplemente sí he comprendido que está en otro piso. Esto es por enseñanza filosófica, no es por que yo nací así. La filosofía me ha enseñado a valorar determinados aspectos de los seres humanos y a situarme, es decir, y a orientarme. Yo, mi orientación con Unamuno es muy sencillo. Está un piso más arriba. Lo que pasa es que él no se va de ese territorio. O creo yo, o no lo he visto, vuelvo a insistir. Entonces, el verbo ser y estar, o estar o existir, es el mismo, el verbo être. Entonces lo traducen como existo. La traducción es pienso, luego soy. O sea, el pensar es una característica del ser. La característica del existir es el obrar, y esto es de Unamuno. Esto es de Unamuno. Para él existir es obrar, es actuar. Esto me faltaba añadirlo al hecho de que no confía en la razón para describir la realidad, al hecho de que la filosofía para él es una razón vital, es lo que marca nuestra vida porque es el enfrentamiento con la muerte, y ahora añadamos de que para él existir es obrar. Y entonces de él se podría decir obro, luego existo. El otro es pienso, luego soy. Eso es la filosofía de antes de él. Eso para mí es el gran aporte no comprendido, y esto es peor que se le quiera más o se le quiera menos, porque el que no lo quiera a Unamuno, pues pobrecito de él, se lo pierde, porque no lo conoce, o tiene una mala idea, pues tantos errores hay y tantos motivos para sufrir, pues un motivo más. Para mí es un motivo de alegría en el corazón, de gozo, de participar en mi medida de él. Y eso también lo enseña él, porque él, cuando él cita, es una curiosidad que aporto también, cuando él cita filósofos, cita a Kierkegaard, a William James, a Bergson, o que cita a Dios y a María Santísima, conoce, y citas bien dadas, no son citas de pensamiento. No, lo que le interesa a él no es el pensamiento, a él le interesa la biografía. O sea, para él la filosofía es biografía, es vida, es historia de la filosofía. O sea, la filosofía es algo que se contempla en las vidas de los filósofos. Y él los cita para que le acompañen. Son su cortejo, él vive con ellos. Es su familia espiritual. Claro, él no lo declara así, pero se ve que es su familia. Cuando él cita a este, al otro, él está en red con ellos. Y eso es lo que a él le importa. Es como tener amigos. Y lo que te importa no es tanto lo que piensa el amigo. No es mi amigo porque lo quiero, porque sí, ¿no? Porque viene conmigo, porque compartimos. Ese es el toque de ese. Y ahí llevo un poco al corazón. Tiene un corazón que es increíble. Para él el dolor es consustancial a una vida de verdad. Él dice literalmente, para no sufrir hay que ser o tonto o sabio. Y aunque nosotros lo califiquemos de sabio, te respondería como Pitágoras, que lo llamaban sabio, que quizá lo era, pero él dijo no. Yo no soy un sabio, yo no soy un sofos, yo soy un filósofos, o sea, amo a la sabiduría. Entonces él es un amante de los de verdad, de la sabiduría. Porque decir amante de la vamos a ver, en nuestra opinión, aquí en este lugar que estamos, en nuestra opinión, filósofos somos todos. O sea, en nuestra opinión, un filósofo no es alguien que va y saca un doctorado o una licenciatura y que te tenga que autorizar la universidad. No, eso es una desviación. Eso es la filosofía domesticada, eso es la filosofía enlatada, eso es lo que un sistema cultural ha hecho para dosificar títulos, vamos a decir. Un filósofo lo es de raíz. Y aquí creemos que filósofos somos todos, solo que mucha gente se olvida de que es filósofo. Mucha gente se duerme, o se olvida, o mira para otro lado, o la vida lo tiene tan ocupado que no se acuerda de sí mismo. Y se acuerda de sus cosas, porque dice sí mismo, no, te acuerdas de tus cosas, no de ti, de lo que tú eres.
Bien, de ese que vino al mundo y que, como él decía, va a desnacer, que era a la muerte a veces, si no lo recordáis mal, le llama desnacer. No es que jugaba con las palabras, porque era muy agudo eso. Pero él, para él, y objetivamente hablando, no es un sabio, el canon clásico de sabio. Yo sé lo que eran los sabios de la Grecia, los 7 sabios y todo eso. La sabiduría, porque la sabiduría es la inmortalidad. La sabiduría es el conocimiento de la vida en su totalidad, o sea, la vida y la muerte. El sabio no muere. A nosotros se nos escapa un poco. ¿Sabéis? Un estado de conciencia que es, eso sería otro piso más arriba. Él está en el piso intermedio entre la gente común, que somos nosotros, común de los mortales, los de a pie. Él es el intermedio y yo él lo calificaría de genio. Genio sí, porque el genio es un poco ambiguo. El genio es un poco ambiguo. El genio es, no da una medida, da un estado diferente al humano. No es sabiduría, pero es un genio. Yo lo califico de genio. Y te voy a corregir lo de bipolaridad. No. Esos son análisis psiquiátricos de los ignorantes que con pedantería científica, los científicos creen que pueden valorar a todos los seres humanos por una serie de síntomas. No. Los síntomas de un genio y los síntomas de una persona que tiene una enfermedad mental a veces se parecen. Pero no tiene nada que ver. La enfermedad mental, tal como era tratada en el mundo antiguo era una especie de posesión. En el mundo moderno sabemos que son averías. Pero sí te voy a decir que un genio sí que está poseído. Y no está poseído por demonios. Claro, hay que tener cuidado porque traducimos del griego daimon por demonios, ¿no? Daimon, el daimon de Sócrates, es un espíritu. Es el genio que lo guía. Y esto forma parte del misterio de Unamuno, que yo no pretendo decir lo que es, pero sí señalo lo que es, porque él lo dice. Él no lo dice como estoy diciendo yo. Te dicen algunos párrafos y dice, cuando cojo la pluma, algo viene a mí. Y se pone a escribir, y se pone a escribir, y se pone a escribir, y se entera luego lo que ha escrito. Y esto sería, no lo quería señalar de entrada, pero este fenómeno que estoy señalando es de espanto. Si pudiésemos representarnos ante nuestros ojos lo que Unamuno escribió en su vida, es monstruoso. Todo a pluma, mojando en el tintero, sobre el papel. Y con plumas que la mayor parte de ellas se las hacía él. En los paseos recogía cañas, montaba una caña más gruesa sobre una caña más fina, las ensablaba muy bien y se hacía y en medio situaba el plumín. Y entonces ahí está, estoy señalando al genio. El genio es algo muy difícil de explicar, o casi inexplicable. Pero hay algo por encima de él, o algo dentro de él, como lo queráis ver, que es lo que se llama genio. Genio es una palabra romana, que es la misma que del griego daimon. Cuando decimos genio, o decimos mal genio, que mal genio tiene, y a veces se le ponía mal genio. Y era el genio, no era él. Porque él era buenísimo. Yo creo en lo que decía su mujer, que escribe alguna vez de él y tal. Era un pan bendito. Pero cuando se enfadaba, pluma en mano, y arremetía contra el rey, contra su madre, contra el primo contra los gobernantes, contra los grandes, contra los pequeños, era Don Quijote, lanza en riste contra la mentira, contra la verdad, contra todo. Pero eso no era él, el padre de familia. No era él. Hay una dimensión extra en estos seres que hace que no se nos escapen completamente. Yo la señalo, no pretendo explicarlo. Pero sí, la relación entre la persona que vive y la vida de esa persona. Una cosa es la vida que una persona hace y otra cosa es el yo que la vive. Todo esto tendría mucho que rascar, pero bueno, pero es muy jugoso. Esto es de un ensayo
que él escribió, que se llama Adentro. O sea, lo podéis encontrar, se llama Adentro además. Lo escribió en 1900. Es de ahí. Y dice así. Os voy no voy a hacer ninguna cosa. Lo leo. Vas saliendo de ti mismo, revelándote a ti propio. Tu acabada personalidad está al fin y no al principio de tu vida. Solo con la muerte se te completa la corona. El hombre de hoy no es el de ayer, ni el de mañana. Y así como cambias, deja que cambie el ideal que de ti propio te forjes. Tu vida es, ante tu propia conciencia, la revelación continua, en el tiempo de tu eternidad, el desarrollo de tu símbolo. Vas descubriéndote conforme obras. Avanza, pues, en las honduras de tu espíritu y descubrirás cada día nuevos horizontes, tierras vírgenes, ríos de inmaculada pureza, cielos antes no vistos, estrellas nuevas y nuevas constelaciones. Cuando la vida es honda, es poema de ritmo continuo y ondulante. No encadenes tu fondo eterno, que en el tiempo se desenvuelve, a fugitivos reflejos de él. Vive al día en las olas del tiempo, pero asentado sobre tu roca viva, dentro del mar de la eternidad. Al día en la eternidad es como debe vivir. Es un fragmento de ese adentro, para que tengáis una muestra de las cosas que he tomado. Muchas gracias.